Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, Gloria, por hacerte cargo. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Hágame saber si me está escuchando bien, por favor. Lo más importante es que me escuche. Si no me está viendo también, no es tan importante como que me pueda escuchar. Bueno, hágame el favor y abra su Biblia en la carta de los Romanos capítulo 11, por favor. Ya vamos en Romanos capítulo 11. Recuerde usted que son 16 capítulos, ya vamos en el capítulo 11. Me avisa cuando ya, por favor. Ok, recuerde usted que al llegar a Romanos capítulo 11, nos encontramos con un capítulo que tiene 36 versículos. Verifíquelo, por favor. 36 versículos. Y la temática de este capítulo número 11 es que el rechazo de Dios no es definitivo. El rechazo no es definitivo. Aquí estamos hablando de un rechazo. ¿En qué sentido? Estamos hablando del rechazo, no de Dios, sino que estamos hablando del rechazo del pueblo hacia Dios. El rechazo de la nación de Israel hacia Dios. El rechazo del pueblo. Hace 8 días creo que hablábamos nosotros acerca de ese tema. Hemos sido insistentes en cuanto a ese tema. Hay algunos cristianos que todavía están convencidos, ¿sí?, que Israel haga lo que haga y deje de hacer lo que deje de hacer, pues sigue siendo el pueblo de Dios. Eso, como ya lo vimos, es cierto por un lado, pero eso, como ya lo vimos, es falso por el otro lado. Pues claramente se dijo en Romanos capítulo 9 que no todo el que desciende de Israel es israelita. Es decir, no todo el que se hace llamar israelita, o no todo individuo al cual le corre la sangre hebrea, la sangre judía por las venas, es escogido por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice claramente: en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí entonces el Señor está hablando es de lo hablamos creo que hace 8 días no tuvimos la clase, pero lo hablamos hace 15 días. Y hace 15 días decíamos que aquí se habla es de un pueblo que se conoce con el nombre del remanente. De eso está hablando. El remanente. ¿Sí? ¿Qué es el remanente? Pues del remanente hablábamos nosotros la última vez que tuvimos esta clase. ¿Qué decíamos nosotros del remanente? ¿Quién es el remanente? Yo escuché los comentarios aquí en el chat, después los comentarios en YouTube, después los comentarios en el WhatsApp, de la gente agradeciendo por esa explicación de lo que es verdaderamente el remanente. Pero es necesario volver a preguntar: ¿qué es el remanente entonces? Responda usted, por favor. ¿Qué es el remanente? ¿Y por qué decimos que no todo Israel es Israel? ¿Por qué decimos que no todo Israel es el pueblo de Dios? No todo Israel es el pueblo de Dios. Como no todos los gentiles son el pueblo de Dios. Como no todos los que se congregan los domingos son el pueblo de Dios. El remanente, creo que dábamos nosotros una definición. Y creo que usted alcanzó a escribir parte de esa definición, ¿cierto? Porque dimos características del remanente. Claro que dimos características del remanente. Nosotros vimos el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3, el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 6. Y al ver esos 6 versículos que nos hablan del remanente, encontramos también las características del remanente. Regáleme entonces, por favor, esas características del remanente que yo me acuerdo muy bien que expliqué ese día. Espero, por favor, cuando usted responda esta pregunta, iniciamos verdaderamente la clase. Porque yo lo expliqué, porque yo dije 1, porque yo dije 2 y porque yo dije 3, señalé los puntos, fui muy específico también, de manera que no le acepto que diga que el remanente es una palabrita, porque el remanente pues tiene una definición mucho más completa. Así que espero, muchas gracias. Adelante.
Si coloca todo, por favor, en un párrafo, yo le agradezco. Ahí lo tiene. Liliana, yo te quiero agradecer. Te quiero agradecer, de verdad, de verdad. ¿Verdad? Porque a veces queda uno en una clase de estas como si uno estuviera como loco, asegurando que uno explicó algo, asegurando que uno dio el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Y eso del punto 1, el punto 2 y el punto 3, mire, yo apenas tengo un bosquejo, no sé si usted lo alcance a ver ahí. O sea, eso del punto 1, punto 2 y punto 3 no es sino iluminación del Espíritu Santo en esa clase. Se dio, ¿sí? Apareció, se mostró el Espíritu de Dios, dándonos el punto 1, el punto 2 y el punto 3. De modo que no quedó grabado en mi cuaderno, no quedó grabado en mi cuaderno, pero quedó grabado en mi cabeza. Y entonces yo quiero que usted revise su cuaderno, bueno, solamente los que toman nota, y revise que en su cuaderno usted va a encontrar que ese remanente, aparte de ser escogido por Dios para salvación, claro que sí, tiene unas características bien especiales y usted puede saber, porque es que, a ver, el ser escogido por Dios para salvación cualquiera lo puede vociferar. El ser escogido por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo, cualquiera lo puede decir. Cualquiera puede decir, yo soy escogido, Dios me escogió. Pero recuerde usted que es que el ser escogido se nota. El ser salvo se nota. De eso estábamos hablando la última vez, ¿o no? Y estábamos diciendo, ¿se nota en qué sentido? Se nota primero en que no doblan las rodillas ante Baal. O sea, no doblan las rodillas ante las mañas, vicios, pecados de este siglo. En segundo lugar, abren las ventanas como Daniel, es decir, su adoración es visible, su alabanza es visible, su servicio es visible, es decir, no les da pena, no les da miedo profesar a Jesucristo. Y en tercer lugar, reconocen a cada paso de su vida la gracia de Dios. Reconocen que son salvos no por obras, sino que son salvos por la gracia de Dios. Eso lo hablamos, o no lo hablamos. Revíselo en su cuaderno, por favor, y si no lo escribió, revíselo en su cabeza y dígame, ¿dijimos esto o no dijimos esto? ¿Hablamos de esto o no hablamos de esto? Ah, Freddy, yo no estuve en esa clase. Recuerde que no es disculpa, no hay disculpa ninguna. Porque si no estuvo en la clase, usted tuvo 8 días para ver la clase, 8 días para escuchar una clase de 50 minutos, 55 minutos, 8 días para adelantarse y llegar a este momento en donde se pregunta, entonces, ¿qué es el remanente? De eso hablábamos nosotros. Muy bien. Entonces, volvemos al asunto de Israel. Porque es que todavía hay algunos cristianos confundiditos ellos, que dicen, Israel es el pueblo de Dios, y como es el pueblo de Dios, entonces todo lo que hagan, pues entonces todo lo que hagan es aceptado, todo lo que hagan es aceptable, todo lo que hagan no se puede juzgar, no se puede criticar, porque es que es el pueblo de Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Recuerde que al hablar de Israel, estamos hablando de una nación malvada, una nación impía. Eso es Israel. Israel en este momento es una nación impía. Recuerde que ellos cometieron el peor de los delitos. Ellos cometieron, no solamente a nivel terrenal, sino a nivel universal, el peor de los delitos. ¿Y cuál fue el peor de los delitos? Eso los convierte en los más impíos de los impíos. Ellos mataron a Jesucristo. Muy bien, Gloria. No se lo olvide eso, ¿no? No se lo olvide. Alguna vez el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Yo le pido a usted que vaya a buscar un espejo rápidamente y al encontrar ese espejo, mirarse usted en ese espejo, usted va a encontrar al pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Que si en Israel hay un remanente, claro que hay un remanente. Dios en cada continente, en cada nación, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada tribu, en cada aldea, tiene alguien que hace parte del remanente. Claro que sí. Israel no es la excepción, eso es lo que se dice en el capítulo 11. Ese rechazo de Israel no es definitivo. Dios va a tener misericordia de Israel, pero va a tener misericordia del remanente de Israel. Cuando en Apocalipsis capítulo
7 se habla de los 144.000, ojo, 144.000, ¿de cuántos millones de judíos? Pues se está hablando de 144.000 que son el remanente. El remanente. Esto hay que tenerlo claro en la cabeza. ¿Sí? No todo el que sea judío es el remanente. No todo el que sea judío es pueblo de Dios. No todo el que sea judío es el pueblo santo de Dios. No, el pueblo santo de Dios en este momento es la iglesia. Es con esa iglesia, pueblo santo de Dios actualmente, que el Señor está provocando a celos a una nación que se prostituyó. Eso es Israel. A una nación malévola, maquiavélica, y a una nación que está en este momento y lleva cuántos años pagando las consecuencias de su propio pecado. El mismo Señor Jesucristo dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra, hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso con respecto a Israel. Es que algunos cuando se menciona Israel casi que se persignan, casi que se echan cruces en la frente, en la boca y en el pecho cuando se menciona Israel. Bien. Hace 8 días entonces vimos los versículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos versículos dicen así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la ascendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Eso ya lo vimos. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuras matarme? Eso ya lo vimos. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Eso ya lo vimos. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Eso también ya lo vimos. Hoy entramos entonces al contexto que va desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Versículos 7, 8, 9 y 10. Estos 4 versículos hablan de una ceguera espiritual. Miremos lo que dicen estos versículos. El versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Impresionante esto, ¿no? Lo que buscaba Israel, ¿qué buscaba Israel? Pues de eso ya hablamos nosotros. O sea, eso ya está más que dicho. Eso está en Romanos, o sea, muy reciente. Romanos capítulo 9, súper reciente. Romanos 9:31, nosotros ya vimos eso. Dice el versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. A ver qué tanta atención prestamos a la lectura reciente. ¿Por qué? Porque el versículo 7 de Romanos capítulo 11, ya volví a Romanos 11, dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué era lo que buscaba Israel que no alcanzó según Romanos capítulo 9? Responda usted, por favor. Es pura comprensión de lectura. Te repito la pregunta, ¿qué era lo que buscaba Israel que no alcanzó? Según Romanos capítulo 9. La pregunta es para al menos 11 personas que están aquí conectadas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la respuesta de Carolina? ¿Dónde está la respuesta de Marta León? ¿Dónde está la respuesta de Gloria? ¿La respuesta de Juan Esteban? ¿Dónde está la respuesta de Diva? ¿La respuesta de Denise? ¿La respuesta de Natalia? ¿La respuesta de Liliana? ¿La respuesta de María Sánchez? ¿La respuesta de Marta Poveda? ¿La respuesta de Marley? Gracias por su respuesta. Pura comprensión de lectura. Es decir, aquí no tiene que acordarse de nada. Solamente leer y leer bien.
¿Qué era lo que buscaba Israel que no alcanzó? Según Romanos capítulo 9, versículos 30, 31, 32. Gracias. Sí, señora, su merced ya contestó. Bueno, ¿quién te contestó? Ya contestó María Sánchez, ya contestó Diva, ya contestó Natalia, ya contestó Marta León, ya contestó Gloria. Muy bien. Eso quiere decir que faltan personas todavía. Gracias. Muy bien. Lo que Israel buscaba era la justicia. La justicia. Eso es lo que buscaba. Sí, Romanos 9. Ahí está, Romanos 9 es solamente leer y ya extraer. Él dice que Israel buscaba la justicia. Cuando dice que buscaba la justicia, lo que está diciendo es que buscaba la justificación. O sea, ¿buscaba qué? Regáleme un sinónimo de justificación. Un sinónimo de justificación. Pues muy fácil, ¿cierto? Esa es la definición, pero no, es sinónimo, no el significado. Un sinónimo de justificación. ¿Cuál sería? No, un sinónimo de justificación. No. No, no la definición, sino el sinónimo. No. No, porque es que si ha sido justificado, pues ha sido declarado por Dios inocente. Si ha sido excelente, Natalia, muchas gracias, salvación. Gracias, dejémosle en salvación. Muy bien, salvación. Entonces Israel buscaba la justicia, Israel buscaba la justificación. Sí, la definición es ser declarado inocente. Israel buscaba la inocencia, pero es que eso está como raro. Israel buscaba la salvación. Israel buscaba la salvación, pero no la encontró. ¿Por qué Israel, que tanto buscaba la salvación, no la encontró? Dice, porque Israel buscaba la salvación siguiendo una justicia que es por la ley. De eso ya hablamos en Romanos capítulo 9. ¿Cómo así que Israel buscaba la salvación, pero siguiendo una justicia que es por la ley? ¿Qué es eso? Excelente, Denis, dejémoslo ahí. Muy bien, gracias por tu respuesta es perfecta. Eso quiere decir que Israel buscaba la salvación por obras propias. Esa respuesta tuya está excelente. Por obras propias. Como diciendo, yo me puedo conseguir mi propia salvación. Yo me puedo ganar mi propia salvación. Yo puedo pagar mi propia salvación. Eso creía Israel y sigue creyéndolo Israel. Israel cree que es salvo por sus obras. Y todavía los cristianos dicen que Israel es el pueblo santo de Dios. Pues es un pueblo impío que cree que despreció a Jesucristo, que tropezó con la piedra de tropiezo, que no cree que la salvación es por gracia, que no acepta a Jesucristo, que cree que se puede ganar la salvación porque se creen buenos. Pero así hay muchos cristianos como medio aturdidito. Entonces, volvemos a Romanos capítulo 11. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Ya sabe usted qué es lo que buscaba Israel, la salvación. Y ya sabe usted por qué no lo alcanzó. Pues porque por ahí no es. Ese no es el camino. Esa no es la vía. No es por obras. No es por obras. Recuerde Romanos capítulo 3, versículo 28. Uno de los versículos más espectaculares de la carta de los Romanos. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos, y qué pena, pero dése cuenta que la Biblia habla de escogidos. Y esto es, gústele a quien le guste. Mire, hay gente que odia la doctrina de la elección. Es la misma doctrina de la predestinación. Hay gente que la odia. No puede creer que eso esté en la Biblia. Y algunos
se atreven a decir que eso no está en la Biblia. Pues así de neófitos, así de ignorantes serán, que la palabra escogido aparece por todo el texto sagrado, la palabra elegido aparece por todo el texto sagrado, la palabra predestinado aparece por todo el texto sagrado, que son términos que únicamente se aplican al remanente de Dios. El remanente es el verdadero pueblo de Dios, pero hay gente que no lo ve. ¿Sí? Porque cuando yo no quiero creer en algo, yo no veo, o prefiero hacerme el de las gafas, prefiero hacerme el ciego. Y aquí dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Detrás de qué iba Israel? De la salvación. Israel no alcanzó la salvación porque ¿cómo se le ocurre querer ganarse la salvación por obras? Eso de ganarse, pues ya es antibíblico. Y por obras, pues es demoníaco. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Qué alcanzaron? La salvación. ¿Y cómo alcanzaron la salvación? Pues ya se dijo en el versículo 5 y ya se dijo en el versículo 6. El versículo 5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por, ahí aparece esa palabra magnífica, esa palabra santa, esa palabra de la cual nosotros nos agarramos, nos aferramos, porque es la que nos salva. Es la gracia. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Y mira lo que dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Esto creo que se entiende muy bien, ¿no? Pues es que o es gracia o es obra, porque gracia es gratis. ¿Sí? Gracia es gratis. Si es gratis, pues yo no tuve que hacer nada. Otro fue el que hizo y me lo ofrece gratuitamente. Entonces dice, es por gracia. Si es por gracia, no es por obras. De otro modo, la gracia no es gracia. Y si fuera por obras, entonces no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Cuando a mí me ofrecen algo de gracia, o sea, de gratis, cuando me ofrecen algo gratuitamente, justificados gratuitamente, palabra que aparece en la carta de los Romanos también, cuando me ofrecen algo gratis, pues es gratis. Si me llegan a decir, le ofrezco gratuitamente este obsequio, lo único que tiene que hacer es depositar 100,000 pesos en una cuenta, pues entonces no es gratis. Si a mí me toca depositar 100,000 pesos en una cuenta, ¿dónde está la gratuidad? Ahí me lo están vendiendo. No, pero es que es un artefacto que vale 10 millones. Solamente le estoy pidiendo que consignen 100,000. De todos modos, así sea muy barato, así sea una ganga, así sea una oferta, lo estoy comprando. No importa que cueste 100, no importa que cueste 10 millones, yo le estoy comprando en 100,000. Lo estoy comprando. Yo voy a decir después, mire este artefacto, yo lo compré. Pero cuando se trata de la salvación, cuando hablamos de la salvación, no hablamos así. La salvación no se puede comprar. La salvación no se puede pagar. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ser salvos. El que hace todo para que nosotros seamos salvos es nuestro Dios. Eso es gracia. El que hace absolutamente todo para que nosotros seamos salvos es nuestro Señor Jesucristo. Eso es gracia. Y por más que algunos insistan y digan, pero yo me arrepentí, yo puse el arrepentimiento. Que no. Que la Biblia dice que Él es el que concede el arrepentimiento. Yo no me arrepiento si Él no me convence de pecado, justicia y juicio. Él es el que me hace arrepentirme. Y algún otro dirá, pero yo creí, yo puse la cuota de la fe para ser salvo. Que no, porque la Biblia dice, esto no es de vosotros, Efesios 2:8. La fe es repartida por la gracia de Dios. Lo que la gracia me obsequia es eso, una medida de arrepentimiento y una medida de fe. Y por la pura gracia de Dios ese arrepentimiento opera en mí, por la pura gracia de Dios esa fe opera en mí. Yo a Dios se lo debo absolutamente todo. El remanente reconoce a cada paso que es salvo única y exclusivamente por la gracia de Dios. Que no tiene ninguna obra buena. No hay ninguna obra buena que lo pueda salvar. Reconoce lo que dice Isaías, que todas sus justicias no son sino trapos de inmundicia. Que no hay nada bueno en mí, no hay ni uno justo, ni uno bueno, ni uno que entienda, ni uno que busque a Dios. No, nada. Que separado de Cristo yo nada puedo hacer. Que si hay algo bueno en mí, es gracias a la presencia del Espíritu Santo en mí, porque en mí no hay nada bueno. Eso es lo que crea el remanente.
Eso es lo que confiesa el remanente con su boca. Entonces volvemos al versículo 7, dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Claro, porque el escogido para salvación reconoce la gracia, mientras que el que no es escogido para salvación reconoce las obras. Esa es la gran diferencia entre el evangelio y la religión. No hay una sola religión. No hay una sola religión, oiga lo que le voy a decir, que no crea que puede ganarse la salvación, el paraíso, el cielo, el sosiego, el reposo, el Edén, el éxtasis, si no es por medio de sus propias obras. Esa es la gran diferencia entre la religión y el evangelio. La única creencia en la salvación por gracia es el evangelio. Ninguna otra creencia sobre este planeta enseña esto. Miren lo que enseña, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Quiénes son los 144,000? Los 144,000 son 144,000 testigos de Jehová. ¿Ah, sí? Sí. Pero 144,000 testigos de Jehová de los más fieles, de los más leales, de los más entregados a la iglesia, de los más entregados a los testigos de Jehová, de los más entregados al salón del reino de los testigos de Jehová. ¿Ah, sí? Sí. O sea que para ser parte de los 144,000, para ser parte del remanente de Dios, según los testigos de Jehová, usted tiene que ganarse eso por obras. ¿Qué enseña el catolicismo? El catolicismo enseña lo mismo. ¿Acaso no enseña qué son las obras? ¿Acaso no enseña salvación por obras? ¿Cómo se puede llamar al catolicismo la iglesia de Cristo? ¿Cómo se puede llamar al catolicismo la defensora de la verdad cuando no tiene la verdad, cuando no tiene el evangelio? No es la iglesia de Cristo. Es una perversión que enseña que la salvación es por obras. Es más, salen con el cuento del purgatorio para hablar de aquellos que no tuvieron unas obras tan perfectas. Las obras fueron entre buenas y malas. Entonces, si las obras fueron entre buenas y malas, están en el purgatorio. Pero no se preocupe que con las obras del Papa, con las obras de los santos, entonces podemos pasar una persona del purgatorio al cielo. ¿Qué es eso? Aquí se beatifica a cualquiera porque tuvo obras que lo beatifican y lo convierten en santo. Entonces asciende a los altares y ya se le puede rezar porque ya hace milagros. Pero no es de extrañarse. Porque si logran beatificar a Gregorio Hernández, médico venezolano, que murió en estado de ebriedad, y después se aparece, supuestamente, haciendo milagros de sanidad y tiene consultorios a 10,000 pesos la consulta por todo Bogotá, por todo Colombia, pues si logran beatificar, si se dan el lujo de beatificar a una persona de estas, pues beatifican a cualquiera. Lo terrible es que la gente lo cree. Porque a la gente le gusta una ideología que le hable de obras. Porque a la gente le gusta saber que está haciendo algo para ganarse algo de Dios. Pero con Dios no es así. Lo más terrible de todo esto, usted enciende este canal del demonio llamado Enlace. Y lo enciende y en este preciso momento deben estar en la maratónica. Y la maratónica le dice a usted que siembre su semilla y que a cambio de la semilla Dios va a sanar su familia. A cambio de la semilla Dios le va a dar un trabajo. A cambio de la semilla Dios le va a dar más plata. A cambio de la semilla Dios le va a sanar el cuerpo. A cambio de la semilla no saben más. No saben más. ¿Acaso eso no es para predicar el evangelio? Pues eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Esa es la gran diferencia entre la religión y el evangelio. Solamente el evangelio ofrece la salvación por gracia. Y solamente el evangelio le dice al hombre, es que usted no puede pagar, porque usted está totalmente depravado. La religión no dice eso.
Porque si la religión dice eso, pierde los adeptos. ¿O no? Si la religión enseña eso, pierde los adeptos. Si la religión enseña, sus obras son trapos inmundos. Si la religión enseñara, usted está totalmente depravado. La religión pierde sus adeptos, pierde sus seguidores, pierde los que pactan. Pero el Evangelio, de una manera muy abierta, muy directa, muy escueta, dice, pues el tema, y eso es Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 20, en la descripción, es que están totalmente depravados. Y que si van a ser salvos, será salvo única y exclusivamente por la gracia de Dios. Será salvo usted porque Dios es bueno. Será salvo usted por los méritos de Cristo, porque en usted no hay mérito alguno para ser salvo. En usted, por usted, tiene todos los méritos, pero para ir directico al lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que enseña el Evangelio. Eso es lo que enseña el Evangelio. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás? ¿Los demás quiénes? Pues está hablando de los israelitas. Los demás fueron endurecidos. También nosotros ya hablamos del endurecimiento. Eso pasó en Romanos capítulo 9, cuando hablamos del faraón. El corazón de faraón se le endurecía cada vez más. Algunos lo explican como que el Señor colocaba esa dureza en el corazón de faraón. Eso no es así. Pero ahí dice que Dios endurecía el corazón de faraón. Sí, pero hay que entender cuál era la acción divina que repercutía o desembocaba en el endurecimiento del corazón de faraón. El corazón de faraón se endurecía porque Dios dejaba de ablandarlo. Solamente la gracia divina mantiene un corazón blando. En el momento en que la gracia divina se levanta, se quita, se retira. En el momento en que Dios deja de refrenar a un individuo, y Dios le dice al individuo, haga lo que quiera, desbóquese entonces. Y es que ya pasamos por Romanos capítulo 1. Y en Romanos capítulo 1 dice, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, pues Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Eso de que los entregó, ya pasamos por Romanos 1. Hace 10 capítulos vimos esto. Eso de que los entregó quiere decir que les abrió la puerta. Quiere decir que les soltó la pita y les dijo, hagan, complete usted por favor. Hagan lo que quieran. Ustedes están muy decentes. Dejémoslo así entonces. Hagan lo que quieran. Hagan su voluntad. Sí, eso significa. Eso en Romanos capítulo 1. Dios los entregó a una mente reprobada. Los entregó a la mente reprobada. Dios no puso la mente reprobada. La mente reprobada ya estaba ahí. Dios estaba refrenando. Porque si Dios no refrena el hombre con esa mente reprobada, pues ¿a dónde va a ir a parar? ¿Qué es capaz de hacer y a dónde va a ir a parar? Pero llega un momento en donde Dios lo suelta y dice, haga lo que quiera y pague las consecuencias. O sea, yo hasta aquí lo agarré, hasta aquí lo sostuve, hasta aquí lo refrené. Eso es terrible. Eso es terrible. Esta sociedad es una sociedad loca. Esta sociedad es una sociedad tonta. ¿Por qué decimos que es una sociedad tonta? Porque esa sociedad alega que ellos quieren hacer lo que les venga en gana. La mujer quiere ser hombre, el hombre quiere ser mujer. El hombre quiere ser un animal, la mujer quiere ser una pared. Ellos quieren ser y hacer lo que les venga en gana. Eso es terrible. Eso es terrible, ¿por qué? Porque Dios los deja. Dios los deja, Dios los suelta. Y al soltarlos de la mano, al ya no refrenarlos más, eso quiere decir que ellos van a llegar hasta donde su depravación les permita llegar. Y se van a llevar por delante a Raimundo y a todo el mundo en su depravación. Y van a contaminar con su depravación a toda la sociedad.
Y después ellos y toda la sociedad contaminada van a ir al lago que arde con fuego y azufre. Lo peor que puede pasar es que Dios suelte a alguien. Lo peor que puede pasar es que Dios deje de refrenar a alguien. Eso es lo peor que puede pasar. Eso es lo peor. La oración sería: no me sueltes, Señor, no me sueltes. Esa es la oración suya. Esa es la oración mía: Señor, no me sueltes, por favor, no me sueltes. No dejes de refrenarme, refréname hoy, refréname siempre. No, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad. No, Señor, yo no quiero cumplir mi capricho. No, Señor, yo no quiero andar en mi necedad. A mí agárrame fuerte, abrázame fuerte. Señor Dios, a mí refréname fuerte y no permitas nunca jamás que yo haga mi voluntad. Esa debe ser la oración nuestra. ¿Quién hace esa clase de oración? ¿Hace usted esa clase de oración? Porque si no es así, el Señor lo va a refrenar y lo va a refrenar y lo va a refrenar hasta un punto. Y de ahí en adelante le va a decir: chao, lo dejo. No le insisto más. Haga lo que quiera entonces. Y pague las consecuencias. Pague las consecuencias. En estos tiempos muchos celebran, creo yo de una manera ignorante, personajes famosos, individuos que en un tiempo conocieron de Jesucristo, estaban en una iglesia cristiana, recibiendo palabra, pero después estos personajes se convirtieron, ejemplo, voy a citar a tres, ejemplo, Don Omar, el reggaetonero, Daddy Yankee, el reggaetonero, Karol G, la reggaetonera. Ellos tres prácticamente nacieron en el cristianismo. Ellos tres estuvieron dentro de congregaciones cristianas escuchando palabra y se aburrieron de la iglesia. Se aburrieron de la iglesia y le cantaban a Dios, estaban en los coros de la congregación, estaban en los equipos de alabanza de las congregaciones y resultaron cantándole al mundo. Don Omar se llenó de plata. De llenarse de plata, pervirtió a toda una generación. Daddy Yankee comenzó a cantarle al mundo, se llenó de plata y pervirtió, dañó a toda una generación. Karol G, ahí está en YouTube, canciones cristianas de Karol G, cuando andaba de sentir que cuando se vestía, ahora ni se viste. Y le cantaba a Dios. Y ahora le canta al mundo, se llenó de plata y ha pervertido a toda una generación. Vuelve Don Omar, después de que ya hizo plata, vuelve a Dios, a Cristo, y comienza a predicar. Ah, sí, no me diga. Vuelve Daddy Yankee, después de que se pervirtió, dañó, vuelve a la iglesia y comienza a predicar y dice en sus sermones: supieran todo lo que me ha costado seguir a Cristo. No, pues no lo siga, chao, váyase. No, pues qué gran sacrificio hizo. ¿Por qué no habla más bien de lo depravado que hizo? ¿Por qué no habla más bien del daño que hizo en esta sociedad? De eso sí no habla. Solamente habla de que el último contrato que le ofrecían, que era cuántos millones de dólares, y lo rechazó para volver a Cristo. Yo creo que Cristo debe estar muy agradecido con él. El Cristo hasta lloró ese día y le dijo: gracias, hijo, por haber venido a mí, que me hacías bastante falta. Yo estaba sufriendo una angustia existencial porque no estabas conmigo. Y lo mismo Karol G. Después de que ande por el mundo, después de que en su depravación deprave al mismo tiempo a toda una generación, más de los que ya depravado, con sus canciones, con sus letras, con su cuerpo desnudo, con su moda, etcétera, 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 le dará por volver a Dios. Y también hablará del sacrificio tan grande. ¿Y qué pasa con esa generación que dañó? Dígame. ¿Qué pasa con esa generación que depravó? ¿Qué pasa con esa generación en la cual influyó? La cual sumió en el abismo de este mundo. Eso es lo que pasa cuando Dios deja de refrenar. ¿Hasta dónde es capaz de llegar? La verdad, prefiero ver a esta muchacha vestidita, tocando pandereta en una iglesia y cantando los coritos del Señor, que verla en pelota, hablando de fornicación y adulterio
en un megaconcierto contaminando la cabeza de las personas. Pero pues esta sociedad llama a lo bueno malo, a lo malo bueno, y creen que eso es de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de esa depravación levanta su dedo al cielo, su mirada al cielo y dice, la gloria para Dios. Y todos, amén. Por favor, eso glorifica a Dios, eso alaba a Dios, eso exalta a Dios. Que nuestra oración siga siendo, Señor, refréname, Señor, agárrame y Señor, no me sueltes, por favor. Versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Espíritu de estupor. Isaías capítulo 29, versículo 10, búsquelo conmigo, por favor. Isaías capítulo 29, versículo 10. Me avisa cuando ya, por favor, gracias. Bien, dice el texto, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. ¿Cómo se llama eso? En el versículo 10 se llama espíritu de sueño. ¿Y el espíritu de sueño qué hace? Pues el espíritu de sueño cierra los ojos. Romanos capítulo 11 no lo llama espíritu de sueño. Romanos capítulo 11 lo llama espíritu de, pero es lo mismo. ¿Espíritu de qué? Romanos capítulo 11, versículo 8. Regáleme esa palabra, por favor. Bien, deja el estupor y contesta, por favor. Bien, estupor. Simplemente fuimos a Isaías capítulo 29, versículo 10, para que usted entendiera de dónde sale el texto y qué significa realmente la palabra estupor. La palabra estupor significa sueño. Dios les dio espíritu de estupor o de sueño. Ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Claro, porque una persona que tiene espíritu de estupor, espíritu de sueño, que está en una somnolencia, la cosa más impresionante. ¿No? Somnolencia. Pues esa persona está despierta, pero está dormida. Esa persona tiene ojos, pero no ve. Prácticamente está mirando hacia adentro del sueño que tiene. Esa persona tiene oídos, pero no oye. Porque el sueño pesado que está sobre esa persona, le impide oír y le impide ver. Aquí estamos hablando de un sueño espiritual. O sea, gente que espiritualmente está dormida. Eso es exactamente lo que pasa con algunas personas. Espiritualmente tienen estupor. Espiritualmente están dormidas. Espiritualmente leen la Biblia, no entienden. Se dice, ese versículo, comprensión de lectura, ahí está la palabra, no la encuentran. Vamos a hacer evaluación. Primera pregunta, segunda pregunta. Las mismas 3 preguntas que hicimos hace 8 días, que fueron las mismas 3 preguntas que hicimos hace 15 días, que fueron las mismas 3 preguntas que hicimos hace 20 días, que fueron las mismas 3 preguntas que hicimos hace un mes, y las hicimos hoy, y vuelve y se raja. Y vuelve y se raja, ¿por qué? Y vuelve y se raja porque tiene ojos pero no ve, porque tiene oído pero no oye, porque tiene una mente que no se abre. Es una mente cerrada. ¿Por qué está la mente cerrada? Por el estupor que tiene, por el sueño espiritual que tiene encima. Es un sueño, es una pesadez. Ahora, ¿por qué viene esa pesadez? Esa pesadez es consecuencia. Es consecuencia de un pecado cometido. ¿Cuál es el pecado cometido? El pecado cometido es que a usted le ofrecen la palabra y usted la desprecia.
Esto es terrible, ¿cómo le parece? Si a mí me ofrecen la palabra, yo la desprecio, me la vuelven a ofrecer, yo la desprecio, me la vuelven a ofrecer, yo la desprecio, me la vuelven a ofrecer, yo la desprecio, yo voy cayendo en una especie de estupor. Después, cuando yo quiera esa palabra, ya no la voy a encontrar aunque la tenga abierta delante de mis ojos. Así funciona Dios. O sea, Dios me refrena, yo necio, terco, que déjeme, Señor, yo pataleo, yo golpeo esa mano que me está refrenando. Llega el momento en el cual el Señor dice, lo suelto, haga lo que quiera. De la misma manera cuando el Señor me insiste con su palabra, recuerde que el texto dice, todo el día, eso es Romanos capítulo 10, versículo 21, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Dios extiende sus manos ofreciendo la palabra. Otra vez ofrece la palabra. Otra vez ofrece la palabra. Otra vez ofrece la palabra. Yo no le voy a ofrecer palabra. Y al no ofrecerle más palabra viene el estupor. Viene el sueño. Ahora, esa palabra estupor es muy buena. Está relacionada con el sueño. Porque esa palabra estupor indica que la persona se está comportando como un ¿qué? Estupor. De ahí sale una palabra. La palabra está comportando como un La palabra indica que el individuo está comportando como como un individuo que está bajo el estupor, la influencia del estupor. Porque dése cuenta que le están hablando y oiga, pues que no oye. Porque está leyendo pero no ve. Es que no ve. Porque le están enseñando pero no capta. Oiga, es que no capta. Estupor, estúpido, así. Cuando una persona está bajo el efecto del estupor, se comporta como un estúpido. ¿Conoce a alguien que esté bajo el efecto del estupor espiritual, que en cuanto a las cosas de Dios se comporte como un estúpido? Que en cuanto a las cosas de Dios se comporte como un estúpido. Oiga, pero la Biblia dice, sí, yo sé. Y entonces, ¿sí sabe por qué lo hace? Ay, el Señor conoce mi corazón. Estupor, estupor. Estupor. David dice, Pablo cita a David. David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. ¿De dónde sale eso? Del Salmo 69, 22 y 23. Vamos allá para poderlo entender, por favor. Repito, es el Salmo 69, versículo 22 y 23. Me avisa cuando ya. Pura, mula, cerrada y trancada. Muy bien. Estúpido, tarúpido. Opa. Bien, así es. Me avisa cuando ya, por favor. Salmo 69, versículo 22. Gracias. Dice el versículo 22. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Note que el versículo 22 habla de un convite. ¿Un convite qué es? Un convite es una reunión social. Un convite es una fiesta. ¿Sí? Convida a muchas personas, vienen. ¿Qué va a pasar? Pues hay fiesta, hay alegría, hay comida, hay bebida, hay baile, hay de todo, hay felicidad. Eso es un convite. Pero aquí dice que el convite se les convirtió en lazo. Creo yo que Romanos capítulo 11 lo explica un poquitico mejor. Volvemos a Romanos capítulo 11, por favor. Romanos 11, y dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. O sea, ¿en qué se les va a convertir la fiesta? La sociedad en este momento está en una fiesta. La feminista, la que odia al macho, la que odia al varón, porque este planeta es machista, porque no aceptamos eso, porque todo se cataloga en términos masculinos y eso tiene que cambiar y no lo aceptamos. Este planeta gobernado por los hombres, feminismo, muy bien. Ahora los otros. La inclusión, el libre desarrollo de la personalidad de este planeta está contento, está en un convite.
está en un convite, está en una fiesta, está en un jolgorio. Y nosotros los hombres, si nos sentimos mujeres, nosotros podemos imponernos y hacer que nos traten como si fuésemos mujeres nosotros. Y por medio de un tratamiento hormonal podemos nosotros bajar los músculos y podemos nosotros cambiar la voz, y a través de unas cirugías, unas operaciones, podemos cambiar nuestros aparatos reproductivos y podemos transformar lo que Dios nos dio como varones en lo que Dios le dio a las mujeres, que las caracteriza como mujeres. Punto. Los hombres podemos colocarnos prótesis mamarias y podemos colocarnos glúteos y nos tienen que respetar y nos tienen que llamar mujeres. Punto. Soy mujer, yo me siento mujer. Este planeta está en fiesta. Y las mujeres igual. Pues yo nací, pero yo siempre me he sentido hombre, entonces me rapo, yo me hago un peluqueado de hombre, y entonces ya no me gustaron los senos, yo me los mando a quitar, y entonces yo me mando a poner también una prótesis, y ahora yo ya no soy Paula, ahora yo me llamo Jaime. Punto. Porque yo me siento es hombre. Y entonces tienen que haber un baño para ellos, y tienen que haber un baño para ellas, y tienen que haber un baño para ellas. Porque no aceptamos que en esta sociedad solamente hayan dos géneros, ellos y ellas. También tiene que haber un ellas. No aceptamos la imposición, y dele que dele. Y este planeta entonces está en fiesta. Y este planeta está en fiesta porque hay unos que se creen de la derecha, y yo soy capitalista, y entonces el dinero, y entonces la producción, y entonces la derecha, y entonces el color, y entonces el rojito, y entonces el azulito. Pero hay otro que se cree comunista, marxista, putinista, petrista, chavista, madurista, leninista, y entonces dice la izquierda, y este planeta está en fiesta. Y cada uno defiende su propia mentira, y cada uno defiende su propia ideología, y así son felices. Pero ¿en qué se les va a convertir el convite, según el texto? ¿En qué se les va a convertir la fiesta, según el texto? ¿En qué se les va a convertir el jolgorio, el bacanal, según el texto? Ahí dice claramente: se ha vuelto su convite en trampa y en red. Cayeron en la trampa. La trampa que les tendió ¿quién? La trampa que les tendió ¿quién? Que es el que ha ofrecido desde el mismo comienzo: yo puedo hacer que sus ojos sean abiertos y que usted sea como Dios, y que usted pueda hacer en esta tierra lo que se le venga en gana. ¿Esa es la trampa de quién? Esa es la trampa del mismo diablo. Esa es la trampa del mismo Satanás. Que yo soy como Dios y puedo hacer en esta tierra lo que se me da la voluntad, lo que se me da la gana, y que nadie tiene ningún derecho a juzgarme, mentira. Y que nadie tiene ningún derecho a justiciarme después, mentira. Y que nadie tiene ningún derecho a pedirme rendición de cuentas, mentira. Mentira. Engaño. Cayeron en la trampa. Y esa trampa, esa red, tropezadero, trae una retribución. Note que hay una trampa, cayeron en la trampa, o cayeron en la red, o cayeron en el tropezadero, como quiera verlo. Una trampa, una red, tropezadero, y si se tropezó, pues se fue en narices. Ahí tiene usted su retribución. ¿Cuál es la retribución? La retribución es la condenación. La retribución se llama infierno. La retribución se llama el lago que arde con fuego y azufre. Ese es el resultado de este libertinaje. En eso desemboca todo el festín de esta sociedad que quiere hacer lo que se le viene en gana. El versículo 10 dice: se han oscurecido sus ojos para que no vean. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Lo tenaz de eso es que si no ven, lo tenaz de eso es que si no oyen, lo tenaz de eso es que si no entienden, y no entienden porque hay un espíritu de estupor que lo hace comportarse como estúpidos. Dice el texto al final: agóbiales la espalda para siempre. Está hablando de un castigo para siempre.
o se está hablando de una condenación eterna? ¿Qué aprendimos hoy? El tema de hoy era: los impíos están cegados a la verdad. ¿Por qué están cegados? Porque Dios les ofreció la palabra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insistentemente Dios les ofreció la palabra. Ellos se negaron a escuchar la palabra. Mire, eso es lo que pasa. Con su vecino, por ejemplo, usted le invita a la reunión, que la palabra, usted le insiste que la palabra. O con su familiar, ojo, con su familiar, usted le insiste que la palabra, que la palabra, que la palabra, que la palabra. Si se sigue haciendo el tonto, si se sigue haciendo el estúpido, así se va a quedar. Así se va a quedar. Así se va a quedar creyendo que eso del evangelio es muy aburrido. Mire, esta sociedad celebró hace un tiempo atrás que el cantante de vallenato Silvestre Dangond había venido a los pies de Cristo. Se están convirtiendo las estrellas, los famosos. Pero el hombre hace pocas semanas acaba de decir: la verdad, yo me aparté de Jesucristo, porque a mí me gusta mucho el mundo, quiero ser feliz y libre. Y libre. O sea, yo quiero hacer lo que me venga en gana. El resultado, su espalda agobiada para siempre. Es decir, castigo eterno. Es decir, lago que arde con fuego y azufre. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy. Recibe tú la gloria, honra y alabanza. Sé que lo que se dijo hoy, Señor Dios, fueron cosas confrontadoras, cosas duras, pero es que esto es un discipulado, Señor. Y al ser un discipulado, mi Dios, entendiendo que los discipulados no son para todo el mundo, los discipulados no son para gente que no conoce tu palabra, los discipulados son para gente que ya conoce tu palabra, mi Dios, como estas personas que se conectaron hoy y que no es, en algunos casos, no es la primera vez que toman Romanos, no es la primera vez que toman un curso del Evangelio. Algunos ya tienen ese curso una vez, 2 veces, hasta 3 veces, quizás más. Pero cada vez que nos metemos en estos textos, tú nos hablas de manera confrontadora, Señor. Te doy gracias por la manera como nos hablas, como sacudes nuestras vidas, y te rogamos que esta palabra no solamente edifique nuestras vidas, sino también las vidas de las personas que nos rodean, que seamos capaces con mucha valentía de predicarles, de comunicarles, o si no, Señor, de tomar ese link y ponerlo a rodar por todo este planeta, Señor. Entrego en tus manos esta exposición en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén. Esto es todo por hoy. Con el equipo de alabanza nos vemos mañana y con el resto nos vemos el domingo, 9 de la mañana. Chao. Hasta luego.